Imagina esto. Un solo hombre iluminó el mundo. Nos dio la electricidad que hoy mueve nuestros coches, que enciende cada pantalla que miras y que te permite escuchar mi voz ahora mismo. Ese mismo hombre murió solo, arruinado, en una habitación de hotel barato en Nueva York, con facturas impagables y un corazón roto por una paloma herida. ¿Cómo es posible que quien creó el siglo XX se apagara como una vela olvidada? Hoy vamos a recorrer la vida de Nikola Tesla, pero no como una biografía fría de enciclopedia, sino como lo que fue. Una tragedia de proporciones shakespearianas, un misterio que aún quema. Soy Alejandro Montiel, y esto es Vidas que marcaron la historia. Prepárate, porque lo que te voy a contar te removerá por dentro. Pongámonos en situación. Antes de Tesla, la noche era un abismo insondable. Nada de móviles, nada de pantallas, nada de radio, nada de televisión. Solo el temblor de una llama de vela, el silbido de las lámparas de gas y el ruido ensordecedor del vapor atrapado en calderas de hierro. La energía era una bestia bruta, visible, peligrosa, que gruñía sin control. Pero en un rincón perdido del imperio austrohúngaro, en medio de una tormenta feroz, estaba a punto de nacer un niño que domaría esa bestia para siempre. La leyenda dice que vino al mundo exactamente a medianoche, el 19 de julio de 1856, en el pequeño pueblo de Smiljan, en la actual Croacia. Esa noche, una tormenta de violencia desconocida lo envolvía todo. Los relámpagos rasgaban el cielo negro con furia silenciosa, y los truenos retumbaban como el fin de los tiempos. La partera, aterrorizada, ayudó a la madre y, santiguándose, soltó una frase que se grabaría a fuego. Este niño será un hijo de la oscuridad, un hijo de la tormenta. Pero la madre, una mujer de espíritu indomable y alma poética, respondió con una certeza que helaba la sangre. No, será un hijo de la luz. Esa mujer se llamaba Juka Mandić. Era analfabeta, hija de un sacerdote ortodoxo serbio, y sin embargo poseía un talento inventivo prodigioso. No sabía leer ni escribir, pero era capaz de recitar de memoria volúmenes enteros de poesía épica serbia, esas gestas que los juglares cantaban al calor del fuego. Y además fabricaba sus propias máquinas, batidoras mecánicas, ruecas ingeniosas, todo tipo de artefactos para aliviar las tareas del hogar. Nikola siempre creyó que de ella heredó el chispazo del genio. Su padre, Milutin Tesla, era todo lo contrario. Un sacerdote ortodoxo culto, severo, un hombre de libros que soñaba con que su hijo superdotado siguiera sus pasos y dedicara su vida a Dios. Pero el pequeño Nikola era distinto a todos, muy distinto. Desde la más tierna infancia lo atormentaban visiones extrañas, cegadoras, magníficas. Destellos de luz que le quemaban los ojos y que a menudo venían acompañados de imágenes tridimensionales tan detalladas que parecían más reales que la propia realidad. Lo perseguían escenas enteras, rostros, paisajes que nunca había visto. Tenía una memoria fotográfica descomunal. Le bastaba una sola mirada a una página de un libro para retenerlo palabra por palabra. Y sobre todo, poseía el don que se convertiría en la base de su genio y de su infierno, el don de la imaginación eidética. Tú, ahora mismo, si quieres construyes algo, necesitas planos, cálculos, maquetas, pruebas fallidas, piezas rotas. Tesla no. Él lo construía todo en su mente. La máquina más compleja la ponía en marcha allí dentro. La observaba funcionar durante semanas, meses. Veía qué engranajes se desgastaban, dónde se perdía el equilibrio, y aplicaba mejoras. Todo sin haber tocado una sola herramienta. Su cráneo era un laboratorio virtual perfecto.
un simulador absoluto de la realidad. Pero ese mismo regalo era también su maldición, porque era hipersensible al mundo exterior hasta límites que tú y yo no podemos ni imaginar. El tic-tac de un reloj situado a 3 habitaciones de distancia retumbaba en sus oídos como golpes de martillo. El zumbido de una mosca en la otra punta de la sala le provocaba un dolor agudo e insoportable. El paso de un carruaje varias calles más allá hacía temblar todo su cuerpo como un terremoto interno. Sufría obsesiones incontables y fobias que lo esclavizaban. Le aterraban los microbios, por lo que exigía una esterilidad absoluta en todo lo que tocaba. No soportaba el contacto con el cabello de otra persona. Le horrorizaban los pendientes de las mujeres, sobre todo los de perlas, y el olor del alcanfor le revolvía las entrañas. Se obligaba a contar sus pasos al caminar, a calcular mentalmente el volumen de su plato de sopa, de su taza de café, antes de llevarse nada a la boca. Un genio encerrado en la prisión frágil e hipersensible de su propia mente. El padre insistía en que el muchacho abrazara la carrera eclesiástica, pero Nicola, fascinado por la física y las matemáticas, solo soñaba con la ingeniería. El enfrentamiento entre ambos fue largo, tenso, doloroso, y lo resolvió la tragedia. A los 17 años contrajo el cólera. Cayó postrado en la cama, al borde mismo de la muerte. Durante 9 meses interminables quedó allí, inmóvil, consumido, sin fuerzas ni para levantar un párpado. Los médicos lo daban por perdido. Su padre entró en la habitación, con el alma rota, para despedirse. Se inclinó sobre él y le dijo que pronto estaría bien. Nicola lo miró con unos ojos hundidos y susurró algo casi inaudible. «Quizá me curaré si me dejas estudiar ingeniería». El corazón del viejo sacerdote se partió en 1000 pedazos. Haría cualquier cosa por salvar a su hijo. Así que allí mismo le juró solemnemente que lo enviaría a la mejor universidad técnica de Europa. Y como por un milagro, Nicola empezó a recuperarse, lento pero seguro. Años más tarde, él mismo confesaría que aquello no fue una enfermedad, sino una cura que le regaló el destino. Cumplida la promesa, ingresó en la Escuela Politécnica de Graz, en Austria. Y fue allí, en el 2.º año, donde se topó de bruces con el problema que definiría toda su vida y su leyenda. Un profesor mostraba en clase el funcionamiento de una dinamo de corriente continua. La máquina producía chispas violentas en el colector. Ese artilugio de escobillas que invertía el sentido de la corriente. El profesor, con la suficiencia de quien repite un dogma, explicó que aquel era un defecto fatal e inevitable de la corriente continua. Entonces, un estudiante esbelto, de ojos encendidos, se levantó entre el auditorio. Era Tesla, y con voz firme declaró que eso no era cierto. Afirmó que era posible crear un motor sin aquel colector imperfecto, sin escobillas, un motor que funcionaría con un principio totalmente distinto, más elegante, basado en un campo magnético rotativo, generado por corriente alterna. El profesor lo ridiculizó delante de todo el mundo. Dedicó una conferencia entera a demostrar, pizarra en mano, que aquella idea era matemática y físicamente imposible. Comparó la ocurrencia de Tesla con un intento de construir un móvil perpetuo, el sueño de los locos. Para el joven Nicola, aquello no fue una simple corrección académica. Fue un desafío, una bofetada directa a su inteligencia. La idea del motor de corriente alterna se le clavó en el cerebro como un dardo al rojo vivo. Se convirtió en su obsesión, día y noche, hasta el agotamiento nervioso. Terminados los estudios, se trasladó a Budapest, donde encontró trabajo en la Compañía Central de Telégrafos. Y un atardecer de febrero
de 1882, paseaba por el parque de la ciudad con su amigo Anthony Sigeti, recitando de memoria versos del Fausto de Goethe. De pronto se detuvo en seco. Se quedó petrificado, con la mirada clavada en el sol poniente, como si hubiera visto un fantasma. En su mente, igual que los relámpagos de la noche en que nació, apareció la solución, perfecta, rotunda, acabada. Cogió una ramita del suelo y sobre la arena del sendero trazó el esquema de un motor eléctrico asíncrono. El mismo motor que hoy está dentro de tu secador de pelo, de tu aspiradora, de cada máquina herramienta y de cada coche eléctrico que circula silencioso por las calles. No lo inventó en ese instante. Lo vio entero en su cabeza, con todos sus detalles, como si lo hubiera recordado de otro tiempo. Pero Tesla era lo bastante lúcido para saber que su futuro no estaba en una Europa conservadora, donde sus ideas solo cosechaban burlas. Su futuro estaba en el Nuevo Mundo, en la tierra de las oportunidades ilimitadas, la América que se construía a golpe de audacia. Y allí había un solo hombre capaz de valorar su genio en su justa medida. Un hombre cuyo nombre ya era sinónimo de electricidad, el mago de Menlo Park, Thomas Alva Edison. Déjame que te lleve hasta ese muelle. Corre el año 1884. Un joven de 28 años, altísimo, casi 2 metros, delgado como un junco, modales aristocráticos de intelectual europeo y un cerebro que hierve de ideas capaces de cambiar el mundo, desembarca en Nueva York. No lleva casi dinero, lo ha perdido por el camino, y como único equipaje guarda una carta de recomendación de su antiguo jefe. Esa carta, dirigida a Edison, contiene, según cuenta la leyenda, una sola frase, breve y profética. Dice así: «Querido señor Edison, conozco a 2 grandes hombres, y usted es uno de ellos. El otro es este joven». Así arranca una de las historias de rivalidad más célebres, dramáticas y trágicas de toda la ciencia. El choque de 2 mundos, de 2 filosofías, de 2 genios destinados a enfrentarse. Uno se convertiría en el símbolo dorado del sueño americano, el otro en su víctima más noble y más injusta. ¿Quieres saber cómo empezó esa batalla que decidió con qué luz se iluminaría tu casa, tu calle, tu vida entera? ¿Y por qué el nombre de uno de aquellos héroes fue borrado de los libros mientras el otro se llevaba toda la gloria? Suscríbete a este canal, dale a la campanita y acompáñame. Te aseguro que lo que viene a continuación te dejará sin aliento. El laboratorio de Menlo Park no era un simple taller. Era la primera fábrica de inventos de la historia, una línea de montaje de milagros, el verdadero templo de la era eléctrica que estaban haciendo. Y allí, en aquel santuario del progreso, Nikola Tesla se plantó frente a su ídolo, sin saber aún que estaba a punto de conocer a su opuesto más absoluto. Thomas Alva Edison era ya una leyenda viva, un héroe nacional, el mago que había inventado el mundo moderno con su bombilla incandescente, su fonógrafo y su kinetoscopio. Pero su genio era de una naturaleza completamente distinta. Mientras Tesla era un visionario que construía sus máquinas primero en el mundo ideal e inmaterial de su imaginación, y solo después, cuando cada detalle estaba perfectamente ajustado en su mente, las materializaba en metal casi sin retoques. Edison era un pragmático hasta la médula, un experimentador de fuerza bruta, de prueba y error, de constancia sobrehumana. Su famosa frase lo dice todo: el genio es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Él despreciaba las matemáticas superiores y los cálculos teóricos que Tesla adoraba. Para Edison, la verdad estaba en los 1000 intentos fallidos. Para Tesla,
La verdad aparecía como un relámpago en la quietud de su mente. Al principio, Edison trató a aquel joven serbio entusiasta con una condescendencia casi paternal. Lo veía como un excéntrico teórico europeo más, de los que tanto abundaban. Lo contrató, por supuesto, pero no para que inventara maravillas nuevas. Le encargó que mejorara las viejas maquinarias de corriente continua, esas dinamos ineficientes que se averiaban constantemente y que eran la base de su imperio. Tesla, desesperado por conseguir recursos para sus propios proyectos, se lanzó al trabajo con un ímpetu sobrehumano. Dormía 2 o 3 horas por noche, directamente en el suelo del laboratorio. Trabajaba de 18 a 20 horas al día. Y su genio, incluso en esa tarea ingrata, explotó. Resolvió decenas de problemas que llevaban meses atascados, mejoró radicalmente el diseño de las dinamos y le ahorró a la compañía de Edison sumas colosales de dinero. Y entonces llegó la promesa. Una promesa que, malinterpretada, lo marcaría para siempre. Cuenta la leyenda que un día Edison, viendo su entusiasmo, le dijo medio en broma que le daría $500, una auténtica fortuna en aquella época, si lograba resolver un problema especialmente complejo de los generadores. Tesla, que no entendía muy bien la ironía americana, se lo tomó al pie de la letra. Meses después, volvió con 24 modelos nuevos de máquinas, mucho más eficientes y fiables. Se presentó ante Edison y le pidió con toda la educación del mundo la recompensa prometida. Él se lo quedó mirando, soltó una carcajada y le espetó: «Tesla, aún no entiendes bien nuestro humor americano». En lugar de los $500, le ofreció un modesto aumento de sueldo. Para Tesla, aquello no fue un simple engaño de negocios. Fue la humillación más profunda de su vida personal y profesional. Comprendió en ese mismo instante que Edison jamás le dejaría trabajar en su proyecto principal, el sistema de corriente alterna. Para él, Tesla no era más que un competidor talentoso, pero peligroso, al que había que mantener atado en corto. Ese mismo día, sin mirar atrás, Nikola Tesla dimitió. Y empezó entonces el capítulo más oscuro y humillante de su vida. El genio que unos meses antes deslumbraba a los profesores de Europa, el hombre que había resuelto el enigma del motor asíncrono dibujándolo en la arena, se encontraba ahora cavando zanjas en las calles de Nueva York por un salario mísero, apenas $2 al día, solo para no morirse de hambre. Con un pico en la mano, bajo un sol de justicia, la espalda ardiendo y las ampollas reventándole en los dedos, su mente no dejaba de girar. Mientras el hierro golpeaba la tierra, él seguía viendo, como en sueños, sus campos magnéticos rotativos, sus ondas invisibles, el futuro que le estaban robando. Pero el talento, cuando es verdadero, acaba encontrando su camino. Un grupo de pequeños inversores que habían oído hablar de sus ideas alucinantes decidieron apostar por él. Le ayudaron a fundar su propia empresa en Nueva Jersey, Tesla Electric Light and Manufacturing. Por fin, en su diminuto laboratorio, con sus propias manos y su propio dinero, Tesla saboreó la libertad total. Y en cuestión de unos pocos meses, no solo construyó, sino que perfeccionó a escala industrial todo su sistema polifásico de corriente alterna. Generadores, transformadores, sistemas de distribución y, sobre todo, su joya más preciada, el motor eléctrico asíncrono, que funcionaba sin escobillas, sin colector, sin chispas. Simple como el despertar de un nuevo día, robusto y prácticamente indestructible. En el año 1888 obtuvo las 7 patentes clave que describían el sistema completo.
El artefacto estaba listo para conquistar el mundo. Y es justo aquí donde entra en escena el tercer actor de este drama. No era un inventor de genio, era un industrial de genio. Un hombre que había amasado su fortuna inventando el freno neumático para los trenes y que ahora olía el dinero en el viento. George Westinghouse. Westinghouse ya apostaba por la corriente alterna, cuyas ventajas entendía perfectamente. Pero le faltaba la pieza clave. Le faltaba un motor de corriente alterna fiable y eficiente. Cuando vio la demostración del motor de Tesla, que arrancaba sin esfuerzo y funcionaba sin chispas ni ruido, lo supo al instante. Aquello era el futuro, la pieza que le permitiría aplastar el monopolio de Edison. Lo invitó a Pittsburgh, lo escuchó con atención de ingeniero y le puso sobre la mesa un trato de reyes. Westinghouse compró a Tesla las 40 patentes de su sistema de corriente alterna por una suma colosal para la época: $1 millón en efectivo y acciones. Y además le prometió pagarle de por vida un canon de $1 por cada caballo de potencia de electricidad que se produjera utilizando sus patentes. De la noche a la mañana, Nikola Tesla pasó de cavar zanjas a ser fabulosamente rico y célebre. Su sueño empezaba a cumplirse. Para Thomas Edison, aquello fue una declaración de guerra. Una guerra total, sin cuartel y sin escrúpulos. La historia la recuerda como la guerra de las corrientes. Edison comprendió de inmediato que en una competición técnica y económica limpia, su corriente continua estaba condenada. Así que, en lugar de competir, decidió destruir. Lanzó la primera campaña de desprestigio a gran escala de la historia moderna. Su objetivo no era demostrar que su tecnología era mejor. Su objetivo era inocular en la mente de la gente un miedo animal e irracional hacia la tecnología de su rival. Decidió demostrar que la corriente alterna era una tecnología mortalmente peligrosa, diabólica y forastera. Que la corriente continua, la suya, era la segura, la de casa, la de la familia. Empezó con demostraciones públicas macabras. Sus agentes recorrían el país armados con un generador de corriente alterna de Westinghouse, y ante los ojos del público y de los periodistas ávidos de sensacionalismo, electrocutaban perros y gatos callejeros. Pronto pasaron a animales más grandes, terneros, caballos. El punto culminante de esta siniestra campaña fue la ejecución pública de Topsy, la elefanta de circo de Coney Island, sacrificada con una descarga de corriente alterna. Incluso filmaron el acto para que nadie lo olvidara, pero a Edison eso no le bastó. Financió en secreto el desarrollo de un nuevo método de ejecución que se presentó como supuestamente humano, la primera silla eléctrica del mundo, e insistió con una frialdad calculadora en que aquella silla funcionase precisamente con la corriente alterna del sistema Westinghouse. Su plan era diabólico y simple. En la mente de la gente, la expresión corriente alterna debía convertirse en sinónimo de ejecución. Los abogados del primer condenado a morir en aquel artefacto intentaron apelar, argumentando que era un castigo cruel e inusual. El propio Edison testificó en secreto para asegurar que la muerte sería instantánea e indolora. Pero la realidad fue otra. La primera ejecución, en 1890, se transformó en un horror que heló la sangre de los testigos. La máquina falló, la agonía fue mucho más larga de lo previsto, y el suceso conmocionó a la sociedad. Los periódicos, dirigidos por los intereses de Edison, titularon «Westinghouse ha ejecutado a un hombre». Westinghouse y Tesla estaban horrorizados por aquellos métodos tan bárbaros, pero no se rindieron. Aceptaron el desafío
y eligieron un arma distinta. La demostración brillante y limpia de la seguridad y la eficiencia de su sistema. El contragolpe definitivo se libró en la Exposición Universal de Chicago de 1893. Un evento grandioso, una feria del futuro que celebraba el 4º centenario del descubrimiento de América. La batalla por el contrato de iluminación de aquella exposición fue la lucha final y decisiva de la guerra de las corrientes. La compañía de Edison, la General Electric, pidió un precio desorbitado. Westinghouse, usando el sistema más barato y eficiente de Tesla, ofreció un precio casi 2 veces menor y ganó el contrato. La noche de la inauguración fue el mayor triunfo de Nikola Tesla. El presidente de los Estados Unidos, Grover Cleveland, pulsó un botón simbólico de oro y en ese instante 100.000 bombillas incandescentes, diseñadas especialmente por Tesla, más duraderas que las de Edison, inundaron de luz el territorio inmenso de la exposición. De repente, la Ciudad Blanca resplandeció con una luz cegadora, algo que jamás se había visto. Fue un milagro. Millones de americanos, acostumbrados a la débil y titilante luz del gas, vieron por primera vez una ciudad hecha de luz. Vieron el futuro. Y ese futuro funcionaba con corriente alterna. En el centro de la exposición, en su propio pabellón, Tesla ofrecía un auténtico espectáculo de magia que dejaba a todos sin aliento. Elegante, impecable en su frac y sus guantes blancos, dejaba que descargas de cientos de miles de voltios atravesaran su propio cuerpo, como un Zeus moderno que dominaba los rayos. Encendía en sus manos bombillas fosforescentes que no estaban conectadas a ningún cable. El público oscilaba entre el éxtasis y un temor reverencial. No veían a un científico, veían a un maestro de las tormentas, a un hechicero venido de otra dimensión. La guerra de las corrientes estaba ganada, moral, técnica y comercialmente. Poco después llegó la victoria definitiva e inapelable. El contrato para construir la primera central hidroeléctrica gigante del mundo en las cataratas del Niágara. Un proyecto faraónico que aprovecharía la fuerza prácticamente inagotable del agua para generar electricidad. Y el corazón de aquella obra eran los generadores de corriente alterna diseñados según las patentes y bajo la supervisión directa de Nikola Tesla. En 1896 se accionó el interruptor y la energía del Niágara empezó a fluir por los cables, iluminando la ciudad de Buffalo, a más de 30 kilómetros de distancia. El sueño de Tesla, energía barata, accesible y transportable a distancias enormes, se había hecho realidad. Estaba en la cumbre de la gloria, el genio que venció al mismísimo Edison. Su nombre estaba en boca de todos. Era rico, famoso, recibido en los círculos más altos de la alta sociedad neoyorquina. Parecía que le esperaba un triunfo eterno, pero fue justo en ese instante, en el pico más alto de su éxito, cuando Tesla dio el primer paso hacia su propia destrucción, un paso noble de una coherencia suicida. George Westinghouse se había dejado una fortuna en la guerra de las corrientes y en el desarrollo del Niágara. Estaba al borde de la quiebra total. Los banqueros, dispuestos a rescatar su compañía, pusieron una condición cruel. Debía deshacerse del contrato leonino que tenía con Tesla, ese que le obligaba a pagarle un canon de por vida por cada caballo de potencia. Con la expansión de la electrificación, aquellos pagos podrían elevarse a miles de millones de dólares. Westinghouse, un hombre de honor, fue a ver a Tesla a su laboratorio. Le habló sin rodeos. Le explicó que su empresa no sobreviviría si seguía con aquellos pagos. Y Tesla,
que nunca fue un hombre de negocios, sino un visionario que creía en el sueño común más que en su propia fortuna personal, hizo un gesto que aún hoy cuesta trabajo creer. Casi un gesto de santidad. Cogió el contrato que lo habría convertido en uno de los hombres más ricos del mundo, y bajo la mirada atónita de Westinghouse, lo rompió en pedazos. Lo liberó a él y a su empresa de todas las obligaciones futuras. Él pensaba que el dinero no era esencial para él. Lo esencial eran sus nuevas ideas, aún más grandiosas, para las que estaba seguro de que siempre encontraría financiación. Ignoraba que al romper aquel papel se estaba cortando su único salvavidas. Renunciaba voluntariamente a su independencia financiera y al poder que ésta otorga. Aquel acto de nobleza, tan trágico como ingenuo, lo dejó a merced de los caprichos de los inversores y los banqueros para el resto de sus días. Los mismos que al principio lo apoyarían, cegados por el brillo de su genio, pero que, en cuanto sus ideas se volvieran demasiado radicales y empezaran a amenazar sus propias ganancias, lo traicionarían sin piedad. Tesla había ganado la guerra de las corrientes, pero estaba a punto de entrar en un conflicto mucho más peligroso. La guerra por su sueño más loco, el sueño de un mundo sin cables. ¿Qué tenía en la cabeza este hombre que tras tenerlo todo, lo abandonó todo? Prepárate, porque lo que viene a continuación es el corazón mismo de su tragedia y de su grandeza. Tras romper aquel contrato millonario, Nikola Tesla se había convertido en una paradoja andante. Era el hombre que había vencido a Edison, el dueño intelectual de la electricidad que ya iluminaba América. Su nombre tronaba a ambos lados del Atlántico, pero él, en su fuero interno, ya se había despedido de la corriente alterna. Para él, aquello era solo el prólogo. Lo que de verdad le quemaba el pecho, lo que le quitaba el sueño, era un proyecto muchísimo más salvaje, más ambicioso. Una idea que rozaba lo divino, la energía gratuita y sin cables para toda la humanidad. Y para perseguir esa quimera, se lanzó de cabeza a las profundidades de los más extraños misterios de la electricidad. Abandonó la corriente de baja frecuencia, la que alimenta nuestras casas, y se obsesionó con los fenómenos de la alta frecuencia. Su laboratorio en Nueva York, primero en la calle 33 y más tarde, después de un incendio misterioso que lo redujo a cenizas, en la calle Houston, dejó de ser un lugar de trabajo para transformarse en un teatro de otro mundo. Era una gruta de hechicero salida de las 1001 noches. Las paredes vibraban con una energía invisible, chisporroteante, que erizaba la piel. Allí dentro, Tesla se movía como un titiritero cósmico, creando maravillas que aterraban y embelesaban a sus contemporáneos. Si tú hubieras atravesado esa puerta, te habrías topado con un espectáculo inolvidable. Serpenteaban por el aire relámpagos artificiales de varios metros, silenciosos, en forma de esfera, como fuegos fatuos domesticados. Había artefactos de cobre, bobinas enormes que aullaban una frecuencia que te resonaba en los dientes, y en el centro de todo, un tipo alto, enjuto, impecablemente trajeado, que domaba aquellos rayos con las manos desnudas. Porque llegó un momento en que Tesla hacía algo que parecía imposible. Dejaba que corrientes de cientos de miles de voltios atravesaran su propio cuerpo. Pero no era una locura suicida. Él había descubierto algo esencial. Los campos de alta frecuencia, aplicados de cierta forma, no se propagaban por la carne, sino por la superficie de la piel, haciendo que fuera completamente seguro. Y para demostrarlo, se plantaba ante los visitantes, alzaba una mano, y ante sus ojos atónitos,
encendía bombillas fosforescentes que no estaban conectadas a ningún cable. Simplemente las sostenía y la luz brotaba del interior del vidrio, como si la hubiera arrancado del aire mismo. Su laboratorio empezó a llenarse de personalidades, no de ayudantes, no de ingenieros, sino de celebridades que peregrinaban hasta allí para ver un milagro en directo. Mark Twain, el autor de las aventuras de Tom Sawyer, era un visitante asiduo y un amigo íntimo. Le encantaban aquellos cacharros. Twain pasaba horas y horas en el laboratorio, con una fascinación de niño grande, metiendo las manos donde no debía y aceptando encantado cualquier experimento. Hay una foto icónica, de esas que te miran desde el pasado y te encogen el alma. Se ve a Mark Twain de pie sobre una plataforma, sosteniendo con la mano una bombilla sin cable, iluminada por un campo de alta frecuencia. La luz le ilumina el rostro serio, casi asombrado. Tesla, además, lo convencía de que las vibraciones mecánicas tenían un efecto rejuvenecedor y le daba sesiones de terapia vibratoria en una plataforma especial. Twain decía, entre risas, que se sentía 20 años más joven, aunque confesaba también que aquellas temblorinas le aflojaban cualquier estreñimiento. Los magnates de Wall Street también acudían, con sus chisteras y sus relojes de oro. El coronel John Jacob Astor, dueño del Hotel Waldorf Astoria, buscaba su compañía e invertía en sus nuevas empresas. Le veían como un genio y, más importante, como la gallina de los huevos de oro. Y los periodistas lo asediaban para escuchar sus predicciones del futuro. Unas predicciones tan precisas que hoy, cuando las lees, se te hiela la sangre. Tesla no hablaba de castillos en el aire. Hablaba de lo que él estaba diseñando en su cabeza. Imagínate que estamos en la década de 1890. Aún quedan décadas para la Primera Guerra Mundial. Los barcos cruzan el Atlántico a vapor y el telégrafo por cable es el mayor prodigio de las comunicaciones. De repente, Tesla concede una entrevista y suelta con toda tranquilidad que en el futuro cada persona llevará en el bolsillo un pequeño dispositivo de comunicación personal, fácil de usar. Que las noticias, la música e incluso las imágenes se transmitirán de forma instantánea a todo el mundo sin cables, creando un sistema mundial. Que máquinas controladas a distancia, a las que él llama teleautomátones, harán los trabajos duros y peligrosos, liberando a la humanidad de la esclavitud y de la guerra. Y que la energía será prácticamente gratuita y estará disponible en cualquier parte del planeta, por remota que sea. Describía nuestro siglo XXI con una exactitud tan implacable que, más que una profecía científica, suena a recuerdo de alguien que ya lo ha vivido. Y para él, todo aquello no era ciencia ficción. Era un problema de ingeniería concreto, un reto de pura física que estaba decidido a resolver. Y mientras el mundo se entretenía con su bombilla inalámbrica, él estaba ya inmerso en el corazón de su secreto más oscuro y más sublime: la transmisión de energía a gran escala a través de la Tierra. La teoría de Tesla, basada en sus experimentos, era tan audaz que parecía sacada de una alucinación mística. Él pensaba que la Tierra y las capas altas de la atmósfera, la ionosfera, forman un gigantesco condensador esférico, un recipiente cósmico. Si tú consigues bombear energía eléctrica en esa esfera a una frecuencia de resonancia precisa, como cuando empujas un columpio en el momento justo y la amplitud se dispara, el planeta entero empezaría a vibrar eléctricamente. Y entonces, desde cualquier punto alejado del globo, con un simple receptor conectado a Tierra, podrías extraer esa energía, gratis, limpia,
universal. O dicho de otro modo, adiós a los cables, adiós al carbón, adiós a las facturas de la luz. Pero Tesla no era ningún ingenuo. Sabía perfectamente que, si pedía dinero para ofrecer energía gratuita al mundo, ningún banquero le iba a dar ni un centavo. Así que, cuando decidió dar el paso y buscar financiación para una estación experimental a gran escala, se guardó su verdadera intención bajo 7 llaves y se fue a ver al hombre más poderoso del mundo, John Pierpont Morgan. J.P. Morgan era el rey del capitalismo americano, un tiburón de Wall Street, un tipo acostumbrado a construir monopolios y a aplastar competidores con la frialdad de una apisonadora. Había financiado a Edison durante la guerra de las corrientes, pero la derrota de la corriente continua le había enseñado una lección. No se apuesta contra el progreso. Así que, cuando Tesla llamó a su puerta, Morgan estaba dispuesto a escuchar. Tesla, calculador, le presentó un proyecto impecable, atractivo y muy rentable en apariencia. Un sistema mundial de comunicaciones inalámbricas. Le explicó que construiría una estación capaz de transmitir, de forma instantánea, cotizaciones bursátiles, telegramas, noticias y mensajes privados a través del Atlántico, sin necesidad de los lentos y carísimos cables submarinos. Era un desafío directo al monopolio del cable transatlántico, un negocio que el propio Morgan controlaba en parte. Pero justamente por eso, la idea le fascinaba. Nada le gustaba más a Morgan que derribar un viejo monopolio para construir uno nuevo bajo su control. Un sistema de comunicación global que nadie más tendría. Aquello olía a dinero infinito. Morgan mordió el anzuelo. Le concedió a Tesla una suma astronómica, $150.000 de la época, lo que hoy equivaldría a varios millones de euros, para construir una estación de transmisión gigantesca. Y Tesla, con esos fondos, puso en marcha el proyecto más ambicioso, más bello y más trágico de toda su vida. La torre Wardenclyffe. Era el año 1901. En una extensión de terreno en Long Island, en un lugar llamado Shoreham, empezaron a alzarse de la tierra unas estructuras que parecían llegadas de otro planeta. El diseño era obra del célebre arquitecto Stanford White. Una enorme estructura de madera con un esqueleto que se elevaba a 57 metros hacia el cielo, rematada por una cúpula hemisférica de cobre en forma de champiñón de 20 metros de diámetro, que brillaba con un fulgor fantasmagórico al sol. Bajo la torre, un pozo descendía 37 metros en la oscuridad de la corteza terrestre, desde donde partía una maraña de varillas metálicas y placas. Aquello no era un simple emisor de radio. En la mente de Tesla y en sus planos secretos, era una bomba eléctrica planetaria. Un diapasón gigantesco, diseñado para hacer oscilar el campo electromagnético de la Tierra entera y convertirla en un resonador gigante, un corazón que latiría energía para todos. La construcción era lenta. Tesla, obsesivo y perfeccionista hasta el delirio, pedía materiales cada vez más caros y sofisticados. Vigilaba cada perno, cada bobina. Estaba convencido de que se hallaba en el umbral del mayor descubrimiento de la historia humana, un hallazgo que liberaría para siempre a la civilización de la escasez, de la pobreza y de los conflictos por los recursos. Sentía el peso de ser un nuevo Prometeo, pero sin miedo al castigo. Y entonces, en diciembre de 1901, justo cuando su obra exigía más dinero y más tiempo, estalló la noticia que empezó a agrietarlo todo. Un joven inventor italiano, Guglielmo Marconi,
un hombre astuto y con un talento comercial muy superior al de Tesla, logró realizar la primera transmisión de radio transatlántica. Una señal muy débil, tan solo 3 pulsos, la letra S en código Morse, viajó desde Cornualles, en Inglaterra, hasta Terranova, en Canadá. El mundo enloqueció. Los periódicos lo celebraron a toda plana. Marconi, de la noche a la mañana, se convirtió en el padre de la radio ante el gran público. Para Tesla, aquello fue una doble puñalada. Primero, porque sabía que Marconi había utilizado sus patentes clave. De hecho, décadas más tarde, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le daría la razón, reconociendo la prioridad de Tesla en la invención de la radio. Pero eso fue mucho después, cuando ya no podía hacerle justicia. Tesla se lo había mostrado todo a Marconi cuando éste visitó su laboratorio. En su fuero interno lo consideraba un ladrón de guante blanco. Pero lo peor fue la segunda puñalada. Esa misma semana, su inversor, el todopoderoso J.P. Morgan, le mandó un recado furibundo. Y no es difícil imaginar la escena en el despacho de Morgan, con sus paredes forradas de madera oscura y el olor a puro caro flotando en el aire. Mientras todo el mundo aplaude a Marconi por enviar simples señales con un equipamiento minúsculo, ¿dónde está mi torre? ¿Dónde está mi sistema mundial por el que he puesto $150,000? Tesla, acorralado, presa del pánico ante la posibilidad de perderlo todo, cometió entonces el error más fatal y más revelador de su existencia. Le escribió a Morgan varias cartas desesperadas. En ellas, intentando convencerlo de que su proyecto era inmensamente superior al del italiano, le confesó su plan secreto. Le reveló la verdadera escala de Wardenclyffe. Le explicó que aquel retraso y aquel coste desmesurado se debían a que no estaba construyendo un simple sistema de mensajes, sino una máquina para transmitir energía ilimitada. Energía sin cables, energía gratuita. Le dijo que no se trataba de enviar pequeñas señales sin sentido, sino de bombear potencia suficiente para iluminar ciudades enteras y alimentar fábricas en cualquier rincón del globo. Y que, una vez encendida la torre, la humanidad podría extraer esa energía de la tierra y del aire sin que nadie pudiera cobrar por ella. Al leer aquella carta, J.P. Morgan se quedó de piedra. Tú intenta ponerte en la piel de un banquero que controla los hilos del cobre, del petróleo y de las finanzas. Un hombre que basa su imperio en la capacidad de medir, controlar y vender cada cosa. ¿Energía gratuita? ¿Energía que cualquiera, en cualquier sitio, podría tomar de la tierra como quien bebe agua de una fuente? ¿Cómo se ponen contadores a eso? ¿Cómo se monopoliza? ¿Cómo se convierte en un negocio? Aquello no era una innovación. Aquello era un sabotaje a los cimientos mismos del capitalismo que Morgan representaba. Un ataque directo a su mundo. Ese mismo día, Morgan tomó una decisión gélida. No solo le cortó a Tesla toda financiación adicional, no se limitó a cerrarle el grifo. Utilizó todo su peso en Wall Street para asegurarse de que ningún otro banco, ningún otro inversor, le diera a aquel soñador peligroso ni un solo centavo más. Lo marcó con un estigma financiero, lo estranguló económicamente y lo convirtió en un paria para el mundo de los grandes negocios. Para Tesla, aquello fue una sentencia de muerte lenta. Intentó buscar otras fuentes, escribió cientos de cartas, suplicó, prometió, pero una a una, todas las puertas que tocaba se le cerraban en las narices. El gigantesco esqueleto de la torre Wardenclyffe, su visión, su obra magna, apenas alcanzó a ser una sombra de lo que él había soñado. Se alzó inacabada sobre la llanura de Long Island durante años, oxidándose silenciosamente,
como un monumento triste al genio incomprendido y a su trágica ingenuidad. Las bobinas que debían hacer latir a la Tierra nunca se llegaron a encender del todo. Y entonces empezó su lenta y humillante caída libre. El prestigioso laboratorio de la calle Houston ardió en un incendio de causas misteriosas, consumiendo equipos únicos, notas y años de trabajo. Las patentes originales empezaban a expirar, y él ya no tenía dinero para materializar sus nuevas ideas, cada vez más audaces, cada vez más alejadas de lo que el mundo material podía entender. Comenzó a vender invenciones menores, migajas de su talento, solo para pagar la habitación del hotel. Se fue encerrando cada vez más en sí mismo, refugiándose en el único territorio donde aún era libre, el interior de su mente. Pero afuera, la prensa, que antes lo había encumbrado como un profeta, empezó a retratarlo como un científico loco. Tesla, ya amargado y sin filtros, les contaba a los periodistas cosas que éstos recogían con sorna, que recibía señales ordenadas desde el planeta Marte, que intercambiaba mensajes con civilizaciones extraterrestres y que había inventado un rayo de la muerte, un cañón de partículas capaz de aniquilar ejércitos enteros a distancia y así garantizar la paz mundial. Claro, tú y yo ahora pensamos en los láseres militares y en la defensa antimisiles, pero en aquella época soltar aquello solo le sirvió para quedar como un pobre chiflado. La gente dejó de tomarlo en serio. El visionario que había iluminado el mundo se desvanecía lentamente ante los ojos de todos, transformándose en un anciano excéntrico y solitario, flaco como un espectro, que paseaba por los parques de Nueva York, hablando con las palomas. El golpe de gracia al sueño inalámbrico llegó en 1917, en plena Primera Guerra Mundial. El gobierno de los Estados Unidos, en un arrebato de paranoia, decidió que aquella mole misteriosa de la torre Wardenclyffe, a medio construir y con su extraña cúpula de cobre, podía ser utilizada como punto de referencia por los espías alemanes y sus submarinos. Así que dictaminaron su demolición. Un día cualquiera cargaron explosivos en su base y la volaron por los aires. En cuestión de segundos, la estructura se derrumbó sobre sí misma con un estruendo que resonó en toda la bahía. El metal retorcido, la madera astillada y los sueños de energía libre quedaron sepultados bajo una montaña de chatarra. Con aquella explosión no solo murió una torre, murió la última esperanza de Nikola Tesla. Pero, ¿qué sucede cuando un genio ha sido despojado de su sueño, de su dinero y de su reputación? ¿En qué se convierte cuando solo le quedan los fantasmas de sus inventos y el arrullo de las palomas en el alféizar? Aún le aguardaban 26 largos años de vida, un declive lento y doloroso en un mundo que él mismo había creado, pero que nunca lo entendió. ¿Cómo fue el último acto de esta vida marcada por la luz y las sombras? Te lo voy a contar a continuación. Y entonces, el silencio. Tras la demolición de su torre, la vida de Nikola Tesla se convirtió en una lenta procesión hacia el olvido. Sin laboratorio, sin dinero, sin aliados, emprendió el descenso más cruel que puede sufrir un creador. Ver cómo el mundo avanza gracias a sus ideas, mientras él se queda atrás, arrinconado en los márgenes de la historia. Pero no creas que se rindió. Los que lo tachaban de chiflado no entendían que su mente jamás dejó de funcionar. Para él, la física seguía siendo una conversación íntima con el universo. Simplemente, ahora esa conversación la mantenía en una habitación de hotel, sin más compañía que sus recuerdos y una bandada de palomas heridas que recogía de las calles de Nueva York. Sí, palomas.
Lo que para otros eran simples aves de plaza, para Tesla se convirtió en un universo de afecto, en el último refugio de un corazón que nunca conoció el amor humano. Quizás te preguntes por qué un hombre de su prestigio acabó así, predicando en la soledad de una habitación barata. La respuesta es tan compleja como su mente. Tesla jamás se casó. Es más, sostenía que el celibato era indispensable para preservar su energía creativa, que la pasión física drenaba la fuerza que él necesitaba para sus inventos. Una vez, sin embargo, confesó que había estado a punto de quebrantar esa norma por una mujer, pero que el destino lo apartó cruelmente. Era una relación imposible, idealizada, que solo alimentó su mística de ermitaño del progreso. Sin embargo, lo que muy pocos supieron mientras él vivía fue que, en los últimos años, su capacidad de amar encontró un cauce puro e inesperado: una paloma blanca. Sí, suena extraño, y los periodistas de la época lo aireaban con una mezcla de burla y morbo. Pero para Tesla, aquello era la cosa más seria del mundo. Él mismo lo relató a un amigo, con los ojos vidriosos. Había una paloma en particular, de un blanco inmaculado, que acudía a su ventana del Hotel New Yorker. Una mañana, esa paloma se posó en su escritorio, lo miró fijamente y, según él, le transmitió una certidumbre: lo amaba. Desde ese día, la paloma volvía cada atardecer. Se quedaba con él horas, arrullándole, mientras Tesla, acariciándole las plumas con sus dedos largos y huesudos, le susurraba fórmulas y sueños. Él afirmaba que aquella ave comprendía sus pensamientos, que en sus ojos había una chispa de inteligencia que lo entendía todo. Un día la paloma enfermó. Tesla, desesperado, mandó traer el mejor veterinario, pero no hubo remedio. La cogió entre sus manos y sintió cómo el pequeño corazón se apagaba. Cuando aquella vida diminuta se extinguió, él supo que algo dentro de él se había roto para siempre. Mucho tiempo después, ya muy mayor, confesaría la frase más desgarradora que se le recuerda: he amado a esa paloma como un hombre ama a una mujer, y ella me amó a mí. Mientras ella vivió, la vida tuvo sentido para mí. Desde que se fue, ya no me queda nada. No hay soledad más fría que la de un genio que solo haya comprensión en el aleteo de un ave callejera. Pero regresemos a su realidad diaria. El Hotel New Yorker, la habitación 3327, se convirtió en su celda y en su santuario. Siempre pedía la misma, que diera al este, para que entrara buena luz. Allí acumulaba montañas de papeles, recortes de prensa, viejos planos de sus máquinas y migas de pan para sus palomas. Apenas comía. Se había vuelto un maniático de las dietas extremas, tomando solo leche caliente y galletas, convencido de que con eso alimentaba su energía mental. Los camareros del hotel lo adoraban, porque era de una cortesía de otros tiempos, siempre agradecido y con una educación exquisita. Pero también temían por él. A veces se quedaba horas mirando al vacío, en una especie de trance sin reaccionar. Otras veces, en el vestíbulo, se giraba repentinamente para esquivar un ser invisible, porque su hipersensibilidad le hacía percibir amenazas que nadie más veía. Cada 10 de julio, su cumpleaños, Tesla se vestía con su mejor traje, se colocaba una flor en el ojal y convocaba a los periodistas en su habitación. Era su ritual anual, un desafío al tiempo y al olvido. Los reporteros acudían con curiosidad, esperando titulares de un sabio loco, y Tesla no les defraudaba. Con voz pausada, pero con ojos encendidos, les anunciaba sus nuevos inventos. Un rayo de la muerte que acabaría con todas las guerras, un escudo energético que protegería países enteros,
un motor que funcionaba con energía cósmica. Les hablaba de sus comunicaciones con Marte, con Venus, con civilizaciones que, según él, estaban observando nuestro desarrollo. La prensa se relamía. Al día siguiente, los titulares rezaban: «El viejo mago predice otra vez. Tesla, el hombre que habitó el futuro, ahora vive en el pasado». Y él, imperturbable, cortaba los artículos y los archivaba meticulosamente. No le importaba que se rieran. Él sabía que el tiempo le daría la razón. Mientras tanto, su situación económica era desesperada. Vivía de una pequeña pensión modesta que le había concedido el gobierno yugoslavo, su patria de origen, y del favor de algunos amigos que le pagaban la habitación para que no acabara en la calle. La compañía Westinghouse, que aún se sentía en deuda con él, le cubría discretamente el alquiler. Pero el orgullo de Tesla le impedía pedir limosna. A veces cedía alguna patente menor por un puñado de dólares, lo justo para comprar alpiste y leche. El hombre que había inventado el siglo XX se apagaba en una pobreza digna, la misma que había elegido al romper aquel contrato millonario en un arrebato de pura nobleza. Y sin embargo, en esa penumbra, su cerebro seguía pariendo maravillas que la humanidad no vería hasta décadas más tarde. En sus cuadernos aparecían bosquejos de lo que hoy reconocemos como drones, teléfonos móviles, puertas automáticas, misiles guiados, incluso una especie de Internet primigenia. Todo nacía en aquella mente incandescente que ya no disponía de un solo prototipo físico, pero que en el mundo de las ideas construía imperios. El 7 de enero de 1943, el corazón de Nikola Tesla simplemente se detuvo. Tenía 86 años. Hacía 3 días que nadie lo veía salir de su habitación. La camarera, preocupada al no recibir respuesta a sus golpes, forzó la puerta. Lo encontró en la cama, vestido con su traje oscuro, las manos entrelazadas sobre el pecho y una expresión de infinita paz en el rostro. Sobre la mesilla, un plato con migas de pan y una flor marchita. La ventana estaba entreabierta y una brisa fría de enero agitaba suavemente las cortinas. El genio que había domado los relámpagos se había marchado en el silencio más absoluto, como si no quisiera molestar. La noticia corrió por el mundo. El funeral se celebró en la imponente Catedral de San Juan el Divino, en Nueva York. Y allí ocurrió algo que resumió toda su paradoja. Asistieron más de 2000 personas, diplomáticos, científicos, militares, celebridades de la radio y el cine. El ataúd estaba cubierto con las banderas de Estados Unidos y de su querida Yugoslavia. Los discursos lo ensalzaron como un héroe de la humanidad. Pero mientras aquellos oradores lo alababan, en un rincón de la catedral, un pequeño grupo de palomas se posó en lo alto de una vidriera, arrullando suavemente como si despidieran al último y más fiel de sus amigos. Pero la verdadera intriga empezó apenas unas horas después de su muerte. Cuando aún no se había enfriado el cuerpo, agentes del gobierno de Estados Unidos irrumpieron en la habitación 3327, Oficina de Propiedad Extranjera. Sin ningún miramiento se incautaron de todos sus documentos, de todos sus cuadernos, de todos sus esquemas. Aunque Tesla era ciudadano estadounidense, lo trataban como un extranjero peligroso, cuyos secretos debían ser confiscados por la seguridad nacional. En medio de la Segunda Guerra Mundial, los militares temían que entre aquellos papeles se escondiera la fórmula del temido rayo de la muerte, o algo aún más poderoso. Se llevaron 2 camiones llenos de archivos. Todo el legado escrito de Tesla fue clasificado como alto secreto y encerrado en una caja fuerte. Y ahora,
Detente un momento a pensar conmigo. ¿Qué había en aquellos papeles? ¿Era cierto que había ideado un arma capaz de cambiar las reglas de la guerra para siempre? ¿O escondían planos de una energía libre que ningún gobierno quería que viera la luz? Porque lo inquietante, lo verdaderamente alucinante, es que aquellos documentos desaparecieron durante décadas, y cuando algunos salieron a la luz, venían con páginas arrancadas y tachaduras inexplicables. ¿Quién y por qué silenció a Tesla, incluso después de muerto? En el último bloque te voy a mostrar qué ocurrió con su memoria, cómo el mundo moderno ha resucitado su figura y qué misterios siguen sin resolverse. Te espero al otro lado. Se apagó el cuerpo, sí. Pero el misterio de Nikola Tesla no hizo más que comenzar, porque su muerte no fue un punto final. Fue el pistoletazo de salida de una batalla silenciosa por su legado, una batalla de despachos oscuros, archivos clasificados y verdades a medio contar que llega hasta nuestros días. Vamos a situarnos en aquella madrugada del 7 de enero de 1943. Nueva York está sumida en la paranoia de la guerra. Los submarinos alemanes acechan la costa y el miedo a un ataque es real. Apenas unas horas después de que la camarera descubriera el cuerpo sin vida de Tesla, ya había un equipo de agentes federales en el pasillo del hotel. Pertenecían a la Oficina de Custodia de Propiedad Extranjera. Para ellos, aquel anciano de 86 años no era un simple ciudadano, sino un potencial enemigo. ¿El motivo? Su origen serbio, su pasado en el Imperio Austrohúngaro y, sobre todo, sus presuntos contactos con científicos de otras potencias. El gobierno temía que entre sus papeles se escondiera la clave de un arma definitiva, el famoso rayo de la muerte. Sin pedir permiso a la familia, sin esperar a que el luto se asentara, los agentes precintaron la habitación 3327 y se llevaron cuanto encontraron: cuadernos, esquemas, cartas, fotografías, incluso migas de pan. 2 camiones enteros. Lo metieron todo en almacenes secretos y lo declararon alto secreto militar. El mensaje era claro. La mente de Tesla era demasiado peligrosa para estar al alcance de cualquiera, incluso muerta. Pero lo que te voy a contar ahora te demostrará que, a veces, la justicia, aunque llegue tarde, llega. Justo unos meses después de su muerte, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió una sentencia que sonó a desagravio cósmico. Reconoció por fin que la patente original de la radio no pertenecía a Marconi, sino a Nikola Tesla, aquel joven italiano que se había llevado la gloria. Había empleado sin permiso la tecnología que el serbio había patentado años antes. La sentencia decía la verdad de forma rotunda, pero lo hizo demasiado tarde. Tesla ya no estaba allí para escucharla. No pudo ver cómo la historia, al menos en ese capítulo, le daba la razón. Fue una victoria póstuma, amarga, de esas que llenan de orgullo a los fantasmas, mientras los documentos confiscados siguieron un periplo digno de una novela de espías. Durante años permanecieron bajo custodia militar y se tejieron todo tipo de leyendas sobre su contenido. Se decía que contenían los planos de una máquina para provocar terremotos, que Estados Unidos había probado en secreto el rayo de la muerte, que había fórmulas para comunicarse con extraterrestres. La realidad, aunque menos fantasiosa, era igual de fascinante. Finalmente, en 1952, tras una larga batalla legal de la familia, los papeles fueron desclasificados y enviados a Belgrado. Allí, el sobrino de Tesla, Sava Kosanovich, los custodió hasta que se creó el Museo Nikola Tesla, donde hoy se conservan como un tesoro nacional. Cualquiera puede visitarlo,
pasear entre sus bobinas, ver sus cenizas en una urna esférica dorada y asomarse con un escalofrío a los bocetos de un futuro que él soñó para nosotros. Ahora haz un pequeño ejercicio conmigo. Mira a tu alrededor, mira la lámpara que te ilumina, el cargador de tu móvil, el motor del frigorífico que zumba en la cocina, el wifi que te conecta ahora mismo a este vídeo. Todo eso, absolutamente todo, tiene la huella dactilar de Nikola Tesla. Él no solo inventó el siglo XX, diseñó la arquitectura invisible sobre la que se sostiene tu vida diaria. Cada vez que enchufas algo, cada vez que una señal atraviesa el aire, cada vez que un coche eléctrico acelera en silencio, estás ante un milagro de Tesla. Y sin embargo, qué curiosa es la memoria colectiva. Durante más de medio siglo, su nombre permaneció sepultado. En los libros de texto, Edison era el genio, Marconi el comunicador y Westinghouse el industrial. Tesla era el loco, la nota al pie, la anécdota pintoresca del que electrocutaba elefantes, aunque jamás participó en eso. ¿Por qué? Porque Tesla, querido amigo, resultaba incómodo. Porque su sueño último, el de la energía libre para todos, chocaba frontalmente contra la idea misma de negocio energético. Imagínate por un momento un mundo donde la electricidad no se mide, no se vende, no se monopoliza. Imagínate un planeta donde cualquier aldea remota pudiera extraer energía de la Tierra como quien respira aire. Ese era el crimen de Tesla. No robó, no mató, no difamó. Simplemente soñó con un mundo donde el bien más valioso de la civilización fuera gratis. Y eso, en el mundo de los Morgan, era un sacrilegio. Pero los genios, tarde o temprano, resucitan. Y Tesla ha vuelto con una fuerza arrolladora, rescatado por la cultura popular y por la devoción de millones de personas, que ven en él no solo a un inventor, sino a un símbolo. Elon Musk, al poner su apellido a sus coches eléctricos, no solo le rindió homenaje, disparó su reconocimiento a niveles de estrella del rock. Series, películas, cómics, videojuegos. Tesla está en todas partes, incluso en el lenguaje de Internet, donde su imagen se comparte como un icono de la genialidad incomprendida, porque su historia nos toca una fibra muy profunda, la del individuo puro, brillante, que sacrifica su propio bienestar por el de la humanidad y es aplastado por los engranajes del dinero. Es la historia de Prometeo, sí, pero en versión eléctrica. Y sin embargo, déjame que te confiese la parte que más me remueve de toda esta vida. No es la torre derribada, ni la guerra de las corrientes, ni la traición de Morgan, es la paloma blanca. Porque en ese gesto íntimo, en ese amor solitario por un ave herida, se resume toda la fragilidad y toda la grandeza de Tesla. Era un hombre tan sensible que el zumbido de un mosquito le suponía una tortura, y a la vez tan fuerte que soportó la burla de una nación entera sin renunciar a sus principios. Un hombre que podía visualizar un motor completo en su cabeza y que, sin embargo, era incapaz de imaginar una maldad en los demás. Un hombre que amó a la humanidad entera, pero que no encontró en ella un regazo donde descansar. Su única confidente fue una criatura de plumas blancas que le miraba con ojos limpios y que seguramente no entendía de patentes, de voltajes, ni de rayos de la muerte. Solo entendía de calor, de ternura, de compañía. Cuando aquella paloma murió en sus manos, algo se apagó en él para siempre. Porque, aunque su mente ya no inventara, su corazón había encontrado en aquel pequeño ser la conexión que el mundo le negó. Y no hay soledad más honda, te lo aseguro, que la de sentirse comprendido únicamente por un animal que no habla,
Quizá lo más trágico de Tesla es que murió creyendo que había fracasado, que su torre estaba en el suelo, que sus carteras estaban vacías, que su nombre sería olvidado. No pudo ver el fallo del Tribunal Supremo, no pudo ver los museos, no supo que, un siglo después, una empresa con su nombre valdría miles de millones. No pudo saber que tú y yo, ahora mismo, estaríamos hablando de él. Y sobre todo, no supo que su idea más grande, la energía libre, sigue viva en el imaginario de miles de científicos, ingenieros y soñadores que se niegan a aceptar que las cosas sean como son solo porque los poderosos lo digan. Hoy, cuando paseas por cualquier ciudad de noche y ves ese resplandor anaranjado que tiñe el cielo, estás viendo el alma de Tesla. Cuando sientes el zumbido silencioso de un coche eléctrico, estás oyendo el eco de sus bobinas. Cuando hablas por un teléfono inalámbrico o te conectas a una red que no tiene cables, estás tocando un fragmento de su mente. Vivimos dentro del sueño de Tesla sin saberlo. Somos los herederos de su guerra, los beneficiarios de su derrota. Me gusta pensar que en algún lugar, en esa dimensión de campos magnéticos en la que él tanto creía, su espíritu sigue oscilando a la frecuencia de resonancia de la Tierra, y que desde allí, tal vez, puede ver que no todo fue en vano, que su luz, esa misma que su madre profetizó en la noche de tormenta, no se ha apagado. Simplemente ha cambiado de forma, se ha hecho invisible, intangible y libre, como él soñó. Soy Alejandro Montiel, y esto fue Vidas que marcaron la historia. Si este episodio te ha removido algo por dentro, compártelo con quien creas que debe conocer la verdadera historia de Tesla, esa que no sale en los libros. Porque los genios solo mueren cuando los olvidamos, y a este no vamos a olvidar.